Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión y a su programa, por supuesto, del escritorio de Miguel Guerrero. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y en el día de hoy vamos a conversar sobre lo que significa para la nación dominicana el segundo aniversario de la administración del presidente Luis Abinader y lo que significa también, más importante todavía, el tiempo que le queda, lo que podría hacer que no pudo lograr en sus 2 primeros años, porque se plantea la incógnita: ¿podrá el presidente Luis Abinader introducir en estos próximos 2 años los cambios que no pudo alcanzar en sus 2 primeros y modificar la política que hasta ahora ha llevado? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que no tiene respuesta inmediata y todo depende de lo que se haga a partir de este momento. No olvidemos que normalmente, bajo condiciones regulares, lo que en un periodo de 4 años, los 2 primeros resultan, por tradición y por la necesidad que impone la realidad, los 2 primeros resultan ser los más fructíferos. Esa es precisamente una de las grandes preguntas que se formulan hoy en día en la sociedad dominicana. ¿Fueron estos 2 años de administración del presidente Abinader lo suficientemente fructíferos como para pretender o aspirar que los 2 restantes sigan la misma línea o puedan terminar de cumplir o de terminar de llenar las expectativas que se crearon durante la campaña electoral pasada y los 2 primeros años de la administración? Bueno, no creo que haya una respuesta definitiva para esta gran incógnita, pero la verdad es que a partir de ahora, con el inicio del tercer año de administración, de 4, se inicia probablemente uno de los periodos más difíciles de la administración del presidente Abinader. Por una sencilla razón: en la medida que avance el tiempo, nos iremos acercando al periodo electoral con vista a las elecciones del año 2024. En la tradición nacional, los periodos electorales echan a un lado todas las prioridades y la atención del gobierno, la atención del partido en el poder, la atención de los partidos de oposición se centra en las campañas electorales y en las perspectivas que esa campaña le ofrece al país con vista al futuro inmediato. El 16 de octubre de este año se supone que el Partido de la Liberación Dominicana, que sigue siendo el partido más importante de la oposición, porque así lo indican las cifras y las encuestas, las auténticas y las que no son tanto, tendrá una cita muy importante porque se escogerá a la persona que se supone será el candidato presidencial de esa organización política a las elecciones del tercer domingo de mayo del año 2024. Naturalmente no será ese día el candidato oficial porque todavía no es la fecha para el inicio de la campaña, y el inicio de la campaña comienza cuando la Junta Central Electoral, que es el organismo del Estado responsable de administrar y conducir los procesos electorales, la campaña comienza oficialmente cuando esa Junta emita una resolución dejando abierta la campaña electoral, que normalmente se hace con pocos meses antes de las elecciones de cada cuatrienio. Es decir, que se supone que en marzo del año 2024 o quizás en febrero del año 2024, no seguramente antes, la Junta Central Electoral dejará abierta la campaña, oficialmente la campaña electoral. Bueno, sabemos todos que mucho antes de ese inicio formal de la campaña electoral, el país estará ya inmerso en esa campaña electoral. Esa ha sido la tradición y nada indica que esa tradición va a cambiar en el año 2024. He querido recrear todo esto porque a partir del 16 de octubre, evidentemente el país extraoficialmente entrará ya prácticamente en el ámbito de la campaña electoral, faltando casi prácticamente 2 años o 1 año y medio para el inicio o para la celebración de las elecciones que están programadas según la Constitución de la República el tercer domingo de mayo del 2024. Eso significa que a partir de octubre o en lo que resta del año o a partir del 1 de enero del año próximo,
todo el país estará con la vista fija en el proceso electoral que culminará con las elecciones del año 2024. Y eso distraerá la atención del gobierno, quiera el gobierno o no, porque esa es la dinámica de la tradición política dominicana. Eso significa que muchas de las atenciones y muchos de los recursos del Estado dominicano que administra el gobierno de turno no se dedicarán, porque el tiempo no les sobrará para ello, no se dedicarán a la solución o de los problemas básicos que aún sacuden, estremecen y afectan a la mayoría del pueblo dominicano. Una de las dificultades que el gobierno va a enfrentar durante el tiempo que le resta de administración tiene que ver con los errores cometidos al inicio de su administración. Errores que yo ubico en el hecho de que en lugar de enfocarse el gobierno en la solución de problemas muy importantes y problemas que afectan el desenvolvimiento de la vida cotidiana del pueblo dominicano, como son los problemas muy graves del tránsito, que cada día son peores y atosigan a la población, creando incluso desafíos enormes para la productividad dominicana, porque tiene dificultades para que la gente llegue a tiempo a su trabajo, la gente llega a sus centros laborales con mucha tensión por los largos entaponamientos que se producen en las calles de la ciudad de Santo Domingo, que ya son muy estrechas para absorber el número creciente del parque vehicular dominicano. Y como no hay todavía un transporte público eficiente, cómodo, de primer mundo, es decir, que invite a la gente a usarlo y deje para sus vehículos en sus hogares, porque pueda trasladarse cómodamente y en condiciones de seguridad a sus centros laborales o a los lugares donde cada día, para llenar cualquier necesidad cotidiana, hoy tiene que usar un vehículo privado, lo que tiene un costo muy alto en términos de combustible, porque cuando un vehículo pasa 2 y 3 horas al día detenido en tapones durante una jornada de 16 o 17 horas diarias de trabajo, evidentemente eso aumenta el costo del mantenimiento del vehículo, porque el vehículo sufre y consume mucho más combustible. Y como una de las cosas que más afecta hoy en día el costo de la vida del pueblo dominicano es el alza de los bienes de consumo y los productos alimenticios, a pesar de la congelación muy sabia que ha hecho el gobierno dominicano de los precios de los derivados del crudo, es decir, del petróleo, todavía esos precios son muy altos y tienen una incidencia muy grave y muy lamentable sobre los presupuestos familiares. De manera pues que yo creo que uno de los retos principales que tiene el presidente Luis Abinader a partir de este momento en que se inicia su tercer año de una administración de 4, es realmente tratar de subsanar o tratar de corregir algunos de los errores que cometió en el pasado. Y yo voy a hablar de eso cuando regresemos más específicamente, porque toda la atención y el centro de la política económica del gobierno dominicano gira alrededor del turismo. Y si bien es cierto que la manera en que el gobierno ha manejado ese sector de la economía dominicana merece todos los elogios posibles, es evidente que no podemos esperar que a través solo del turismo se pueda transformar la sociedad dominicana como realmente se desea. Porque a pesar de que, y a despecho de que el turismo es una actividad que genera mucho empleo y genera muchas divisas, como todo el mundo lo sabe, y hemos estado disfrutando de ese incremento en el momento en que el turismo se ha paralizado virtualmente en la mayoría de los países que son competidores del área en esa actividad, no es menos cierto que muchos de esos empleos que genera el turismo no va directamente al pueblo dominicano, y el turismo realmente no se expande más allá de los círculos estrechos en términos de extensión física en que se desenvuelve el turismo principal en la República Dominicana. La gente viene aquí con todo pagado por 1 o 2 semanas y realmente no sale de los hoteles donde se hospeda, y eso impide realmente que la modalidad del turismo que se practique en la República Dominicana no se expanda a todas las redes de la sociedad dominicana. Vamos a hacer un breve espacio, un breve tiempo de receso para dar oportunidad a que ustedes se tomen un vaso de agua
para regresar con más del contenido en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero en el día de hoy. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerles nuevamente la oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes a través de este vehículo de comunicación tan importante, y los exhorto a seguir suscribiéndose al mismo para permitirme seguir consolidando un vehículo de comunicación directa con ustedes que no me permiten otros medios en que participo, como ya les he dicho en reiteradas oportunidades, porque no domino en esos otros medios el tiempo que necesito para poder conversar con la fluidez que converso con ustedes a partir de este o a través de este medio nuevo. Mire, yo he reiterado en repetidas ocasiones que uno de los grandes problemas que confrontan los gobiernos en la República Dominicana, y el caso del presidente Luis Abinader no es una excepción a eso que yo llamo una regla de la realidad social y política del país, es que creen y se ilusionan con la idea de que el país que conocen en campaña electoral será el mismo que encontrarán cuando asuman las escalinatas o cuando suban las escalinatas del Palacio Nacional y se posesionen como presidente de la República. Por una sencilla razón que escapa al control y a la voluntad de quienes ejercen los más altos cargos de la política dominicana. Y esa razón es simplemente que la realidad existe y es más fuerte que cualquier otra cosa. Y porque la realidad condiciona. Es decir, yo prometí que iba a cambiar esto, y cuando llego me doy cuenta que no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo porque hay fuerzas que se oponen a eso, y muchas de esas fuerzas son regularmente superiores a la fuerza o a la intención o voluntad de quien intenta producir algunos cambios. Por eso es que los cambios violentos en una sociedad la sacuden, la estremecen y producen una especie de congelamiento de la dinámica de esa sociedad que termina asfixiándola. Y eso lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua y lo sabemos desde hace 63 años en Cuba. Es decir, muchas de las cosas que el presidente Abinader prometió durante la campaña, los días febriles de campaña electoral, donde se agudizaron las diferencias entre los partidos políticos y la rapidez en que se desenvolvió el ambiente de esa campaña, aún prima en el ambiente político nacional, lo que hace muy difícil a veces lograr consensos alrededor de políticas comunes y políticas y proyectos y objetivos que todos los partidos persiguen de una manera u otra. Por eso a veces no hace tan difícil llegar a niveles o a situaciones de consenso en la realidad dominicana. Es que la realidad se interpone en esos deseos. Entonces, yo quiero aplicar ese precepto a la realidad que hemos vivido en estos 2 últimos años, de administración del presidente Luis Abinader, que se cumplieron este 16 de agosto. Es decir, el presidente, en lugar de atacar directamente muchos de los problemas, como le decía en el segmento anterior,
que afectan la vida cotidiana de manera muy contundente a todos los dominicanos, a una gran parte de los dominicanos, como es, por ejemplo, el problema del tránsito, el problema del sistema eléctrico de la República Dominicana y muchos otros que no vale la pena ni siquiera enumerar porque todos los conocemos. En lugar de eso, el presidente se embarcó en un proyecto de transformación a través de una serie de reformas, ninguna de las cuales, respecto de la cual ninguna de ellas parecía tener alrededor el suficiente apoyo de gran parte de la sociedad dominicana que le permitiera al presidente Abinader conseguir sus objetivos. Primero, la más importante y a mí me parece la más insólita de todas ellas, el intento de hacer una nueva reforma constitucional con el solo y deliberado propósito de crear lo que el presidente ha llamado la independencia del Ministerio Público, que finalmente lo ha intentado a través de la vía administrativa, designando a un procurador o a un equipo en el Ministerio Público que ha actuado aparentemente con total y absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Ese es un tema que yo no quiero entrar en discusión porque es muy especulativo. Y a mí yo creo que la especulación en casos como estos no conduce a puerto seguro, ni conduce a nada, ni soluciona absolutamente nada. El hecho es que el presidente muy pronto se dio cuenta de que esa reforma de la Constitución era imposible y que no había aparentemente en la sociedad dominicana la intención y la aspiración de una nueva reforma porque la última estaba todavía muy fresca y estaba dando los resultados. Me refiero a la Constitución del 2010, que es una Constitución todavía muy novedosa, muy moderna, que creó situaciones que era imposible concebir en la sociedad dominicana muchos años antes. Es decir, ha creado un ambiente de institucionalidad que todo el mundo está de acuerdo en que ha constituido y que en su momento constituyó un avance importante en la sociedad dominicana. Y una última reforma, que no fue una reforma en cierto sentido, porque lo que hizo fue que modificó un solo artículo de esa Constitución y le introdujo un párrafo transitorio que ya no tiene validez, porque fue con un objetivo específico que se cumplió, evitar que el presidente de entonces, en el 2016, en el 2015, el presidente en ejercicio, Danilo Medina, pudiera optar por un tercer mandato y permitiera la reelección de un segundo mandato que había sido prohibido en la reelección, en la modificación, en la reforma del 2010, que había modificado a su vez el concepto de la reelección consecutiva establecida o restablecida en la Constitución del 2003. Porque todos los objetivos de reforma y todas las medidas de reforma principales que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia republicana está íntimamente asociado al tema de la reelección presidencial. Bueno, entonces el presidente se dio cuenta muy rápidamente que eso era imposible, pero también se embarcó en otras 11 reformas, como el de la policía, y todo eso, y una serie de objetivos a lograrse a través de fideicomisos públicos que no tenían antecedentes en la historia nacional. Entonces yo creo que eso fue un error que el presidente cometió. Incluso intentó una reforma fiscal, que es uno de los grandes objetivos, uno de los pactos establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que hemos dilatado la aprobación de ese pacto. Hemos conseguido un pacto eléctrico muy defectuoso que el propio presidente ha puesto en reserva, y hemos logrado un pacto de educación que todavía, si bien funciona, no ha logrado los objetivos que se concibieron cuando se creó o se ideó ese pacto, que sigue siendo la educación, incluso por encima de la salud en tiempos de COVID y de pandemia, sigue siendo la educación la prioridad de prioridades en la República Dominicana. Entonces el presidente intentó hacer esa reforma fiscal, respecto de la cual no había ningún ambiente nacional, a través de la vía administrativa, con una serie de decretos que muy pronto se vio obligado a retirar. Y eso, evidentemente, la decisión del gobierno de echar marcha atrás con muchas iniciativas que ha tomado sin contar previamente con el consenso de la sociedad o la aprobación de una parte importante de la oposición dominicana, ha obligado al presidente a echar para atrás muchas medidas, lo que ha creado en el ambiente nacional la impresión de que el presidente no medita bien las medidas que toma,
y se ve necesitado o precisado por eso a echar para atrás, creando un ambiente de inseguridad que evidentemente está exigiendo su costo, el costo de popularidad. Todo el mundo espera ahora que el presidente haga cambios importantes porque evidentemente en el país el turismo, que es el enfoque principal y la base fundamental de la política económica del gobierno, no es el elemento económico que el país necesita para lograr ciertas transformaciones y modernizar la sociedad dominicana, pura y simplemente porque el turismo que viene aquí es un turismo muy selectivo en lo que tiene que ver con que es un turismo cautivo, que no se expande, sus beneficios no se expanden a toda la sociedad dominicana, a pesar de los beneficios en términos de divisa y en términos de empleo que él genera. De manera pues que yo pienso que el gobierno tiene la necesidad, si realmente quiere preservar los niveles de popularidad que aún le quedan y ser una opción importante en las elecciones del 2024, tiene que producir cambios importantes en la conducta del gobierno y en las medidas que el gobierno ha tomado. Y lo primero de ello es que hay exigencias de cambios en la cara del gobierno, es decir, que la gente espera que a partir de este momento el gobierno comience a sustituir personas que no han llenado aparentemente las expectativas que la población tenía de esos nombramientos. Bueno, ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado del tema y los espero como de costumbre en una próxima oportunidad aquí en el escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.